conmigo al libro de Lucas, capítulo 2, empezando en el versículo 1 al versículo 7. Vamos a hablar un poco acerca de este evento tan importante en la historia como es el bebé de Belén, como es conocido, o el nacimiento de Jesús. El libro de Lucas, capítulo 2, empezando en el versículo 1 al versículo 7. Cuando lo tiene, puede decir un amén. Lucas 2, dice la palabra del Señor, empezando en el versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oremos. Padre, tu palabra es viva y eficaz. Bendice a tu pueblo en esta hermosa mañana que está listos para escuchar tu palabra. Yo solamente soy un instrumento en tus manos. Úsame para la gloria de tu nombre. Yo me escondo detrás de la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. En esta temporada vemos en algunos lugares a través de la televisión, en algunas partes, en algunas casas, un evento muy hermoso que algunos le han puesto el nacimiento, en el cual algunas personas lo hacen, donde ponen diferentes figuritas, ponen también diferentes animalitos al lado de los Reyes Magos, y a un ladito ponen al bebé, a Jesús sentado, acostado en un pesebre. En algunos lugares se hace como una tradición, y en algunos lugares también hasta concursos hacen con relación a eso, a ver quién hace el nacimiento más bonito. Pero para muchos ahí queda nada más, pues solamente un proyecto, solamente una elegancia podemos decir, pero para muchos no han encontrado un verdadero significado de lo que significa el bebé de Belén o Jesús tomando parte humana. A través de los tiempos le he comentado que la misma sociedad nos ha apartado un poquito a nosotros acerca de la verdad, para algunos por supuesto, algunos que hemos tenido la oportunidad de tener la revelación de parte de Dios en nuestras vidas. Sabemos que el bebé para nosotros significa algo muy importante, porque es lo infinito haciéndose finito ante el ser humano. Es algo que era inconcebible para la humanidad. Cuando María dijo que sí, abrió al mundo una esperanza de salvación a través del nacimiento de Jesús que vino a esta tierra. Entonces el nacimiento ha venido a ser parte de una cultura, ha venido a ser parte de una tradición, y año con año se celebra y se hace constantemente. Y como le mencionaba, algunos hacen algo súper espectacular, que se queda uno admirado cuando uno ve en la televisión, en YouTube, todos los elementos que hacen. Y algunos lo hacen con tanta dedicación, con tanto sacrificio, podemos decir, con tanta imaginación, que en algunos casos pareciera que uno está viendo una película frente a uno. Pero la idea secular es solamente que sea una tradición. La idea secular es que solamente se quede ahí donde está, que no avance hacia adelante, que solamente la gente siga pensando que el bebé de Belén nació y se quedó ahí nada más, que no hay otro significado aún más grande que nosotros podamos entender. Pero a través del tiempo, tal vez en algún tiempo nosotros también lo festejábamos de esa forma, pero para nosotros ha tomado una nueva trayectoria al darnos cuenta que la verdad central de la historia de Navidad
está centrada en que Dios vino a tomar una forma humana para que nosotros le pudiéramos conocer. Es un Dios del pesebre que conocen algunos, pero para muchos de nosotros es más que una tradición, sino que es Dios mismo llegando al poder de poderse humanar y habitar entre medio de nosotros. Para la mente humana todavía quisiera que el bebé de Belén se quedara ahí nada más. Que el bebé de Belén simplemente sea una tradición a través de la historia, que no tome ninguna parte en nuestras vidas, sino que solamente siga permaneciendo ahí. Pero para nosotros que hemos conocido la palabra de Dios a través de la Escritura, nos damos cuenta que el bebé de Belén era el mismo, que la palabra lo define como Elohim, como el Dios creador. Como la palabra lo define como el Shaddai, el Dios todopoderoso. Sin embargo, aunque estaba acostado ahí donde se encontraba para tomar una forma humana, y a través del crecimiento que tuvo, nunca podemos decir a través de la historia que nos ha querido llevar hacia otro rumbo y mantenerlo solamente ahí, que nosotros podamos decir verdaderamente que Dios había tomado una forma humana para que nosotros conociéramos en realidad la parte divina que muchos en realidad no habíamos alcanzado a comprender. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le responde y le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy la imagen o algo idéntico de lo que es lo eterno, pero hemos tomado o ha tomado una forma humana. Ahora, para el mundo de la tradición, para un mundo en el cual entre más la economía sube, entre más la sociedad va creciendo, entre las generaciones que se van desenvolviendo, para muchos todavía no hemos podido alcanzar a comprender en realidad qué ha significado el nacimiento de Jesús para nuestra generación. A través de lo largo de la historia, desde el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, encontramos una esperanza después de la caída del hombre. Y a través de esa esperanza, todavía nosotros, a través de la historia, seguimos leyendo, seguimos nos dando cuenta en realidad lo que Dios ha hecho a través de la historia. John MacArthur escribe con relación al bebé de Belén y él dice, el gran yo soy que nació humildemente y vino a formar parte de nosotros en un pesebre, el cual define en realidad la humildad de Dios para que nosotros pudiéramos conocerlo, y nacido a través de la Virgen María para dar una luz de esperanza a la humanidad. Y el gran yo soy que nos define la Escritura, el Shaddai, quien es el Dios todopoderoso, podemos ver a través de la Escritura que por primera vez Dios quitaba el velo para que nosotros los humanos pudiéramos conocer la parte más hermosa y divina que cualquier persona puede llegar a conocer. La Navidad no se trata de la infancia, podemos decir, del Salvador, sino se trata de su deidad. El nacimiento humilde de Jesucristo no pretendió jamás encubrir la realidad de que Dios había nacido al mundo, pero la versión de la Navidad del mundo moderno no hace exactamente eso, simplemente nos hace que nos envolvamos en una tradición, que podamos simplemente perder lo que es el hermoso evento en nuestras vidas, y consecuentemente para la mayor parte de la humanidad la Navidad no tiene significado legítimo o absoluto. Y de ahí de que nos damos cuenta que en las tiendas cuesta encontrar un estacionamiento el día de hoy, y sin embargo para muchas iglesias la gente se ausenta porque hemos comercializado algo que en realidad debe traer un impacto a nuestro corazón y a nuestra vida, al saber que el bebé de Belén estaba siendo revelado en forma humana para que el mundo le conociera. Hubieron muchos obstáculos para que él no llegara. Hubieron muchas cosas que el enemigo quiso interponer, pero a través de la Escritura nos damos cuenta que Dios había prometido, y si Dios había prometido, iba a llevar a cabo lo que llamamos la salvación para la humanidad.
Si el mundo hubiera necesitado información, hubiera enviado a una persona que tuviera mucho conocimiento. Si el mundo hubiera necesitado un gobernador, hubiera mandado a un rey que pudiera gobernar todo el mundo entero. Si el mundo hubiera necesitado economía, hubiera abierto las arcas de las montañas y hubiera fluido el oro. Pero el mundo no necesitaba nada de eso, y todavía el mundo no necesita nada de eso. Lo que necesita es la redención de nuestra vida, y a través del bebé de Belén que nació y se encarnó, tenemos la oportunidad, muchos de nosotros, y hemos tenido, de conocer y tener una experiencia de lo que es el cristianismo en nuestra vida. Cada uno de sus aspectos pudieran haber interferido para que pudiéramos llegar a conocer, pero a través de la escritura nos damos cuenta, a través de las sectas que han salido. Por lo tanto, algunos sobresalen y dicen: no puede ser dos partes divinas, una parte divina y una humana. Él fue totalmente humano, dicen algunos, por lo tanto la materia es mala. Algunos dicen: no, él fue totalmente divino, pero era imposible que pudiera encarnarse. Pablo se enfrentó ante este problema. Por eso él en Colosenses capítulo 1 versículo 15, hablándole a la iglesia de Colosa, dice: él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean cualquier cosa que ha sido creada por medio de él y para él. Hablando acerca de que él es la imagen divina, hablando del bebé de Belén, dice: no, él es la réplica exacta del Dios Todopoderoso. Él es el que nosotros creíamos que nunca podíamos alcanzar a ver, y a través de las escrituras él viene a reflejar en nosotros lo que es verdaderamente Dios, tomando forma humana, la segunda persona de la Trinidad, viniendo hacia la humanidad en rescate para remisión de nuestros pecados. Ahora, el dualismo siempre ha existido. Por eso usted le pregunta a alguna gente, y a algunos les cuesta entender todavía acerca de la humanidad de Jesús. Escuchando al doctor Dean Edel de la KGO, menciona un día un doctor en medicina. Él dice: yo conozco medicina, he hecho operaciones increíbles, he hecho cosas que tal vez nadie puede imaginarse que puede hacer un ser humano a través de la ciencia médica. Pero dice él: todavía hay algo que yo no comprendo. ¿Cómo una persona puede quedar esperando sin que haya un contacto de parte de un ser humano? Por eso él dice: por lo tanto yo descarto, dice, el nacimiento de Jesús a través de la Virgen María, dice él, que la Biblia lo enseña y lo dice, pero no hay ninguna prueba médica que pueda llevar a cabo eso. Bueno, amada iglesia, la ciencia médica solamente tiene una parte nada más. La ciencia médica solo nos puede dar una advertencia hacia algo, o la ciencia médica puede llegar hasta cierto punto nada más. Y cuando esas puertas se cierran, cuando la ciencia médica no puede encontrar una respuesta, es cuando la parte divina interviene. Sorprende a la humanidad, sorprende el pensamiento, sorprende a cualquier persona, porque el Dios de Belén que nació tiene un poder ilimitado que el hombre no puede contener, que el hombre no puede explicar, que el hombre nunca entenderá, tal vez en la ciencia de nuestro entendimiento. Por eso la iglesia lo ha aceptado por fe, lo creemos por fe, y a través de la fe hemos creído que sí es el Hijo de Dios encarnado para salvación de la humanidad. Nos cuesta todavía comprender muchos esos conceptos. A veces debatimos en nuestra mente en realidad, pero gracias a Dios que nos ha dado una revelación hermosa acerca de que el bebé de Belén, el gran yo soy, el que hizo en el libro de Éxodo que encendiera esa llama a través de una rama, que a través que partiera el mar en dos, se estaba haciendo presente en medio de la humanidad. Sin embargo, el dualismo siempre ha estado presente, como les decía, en nuestra sociedad.
Por eso en las escuelas no se enseña acerca del nacimiento de Jesús, porque aún los profesores no han podido comprender en su totalidad acerca de eso. Simplemente, como en el caso del apóstol Pablo, ya existía ese pensamiento, es que no puede haber algo divino y algo humano que se pueda juntar. ¿Por qué decían? Porque la parte humana siempre es maligna y la parte divina siempre será buena. Pero Dios nos demostró que sí es posible la encarnación de un Dios que nosotros necesitábamos. Juan lo revela. En el capítulo 1 dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde entramos nosotros como iglesia. Vemos al bebé de Belén, seguro. Vemos al Dios encarnado como algo pequeño, infante, pero iba creciendo poco a poco. Y a través de los milagros que nos damos cuenta en la Escritura, entonces podemos comprender un poco acerca de lo que Dios estaba haciendo por la humanidad. Por eso cuando el apóstol Pablo usa también la palabra imagen, que significa una réplica idéntica, algo parecido 100%, y en aquellos cuando escuchan esta palabra quedaron confundidos del dualismo y dijeron: pero nosotros conocemos algo y se nos está enseñando algo completamente diferente que nosotros no conocíamos ni habíamos experimentado nunca. Por eso Juan también en Primera de Juan nos revela algo importante y dice: en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Nosotros hemos llegado a comprender de que sí fue posible la parte divina descender del cielo para nosotros. A través de la tradición, para muchos el bebé de Belén todavía está ahí. Para muchos el bebé de Belén todavía continúa ahí. Para muchos es solamente una tradición. Para algunos es un espectáculo tal vez. Para algunos solamente durante esa temporada, tal vez un poquito se pueden acercar hacia la iglesia. Pero ¿qué hay del resto del año? Es más, hoy es cuando se presentan los grandes bailes el día de mañana. Él venga a despedir el fin de año con un baile, o venga a celebrar la Navidad, usan esa palabra, con un baile, tratando de que nuestra mente no comprenda que nosotros necesitamos a un Salvador y que el tiempo de la Navidad, como le decía la semana pasada, no sabemos exactamente el día en que Dios tomó forma humana, pero sí sabemos algo muy importante, que a través de la historia, aunque lo ha querido negar, todavía el día de hoy podemos decir verdaderamente: Dios tomó forma humana. 2000 años se viene predicando el mensaje de la palabra de Dios, y acerca de este bebé de Belén, qué importante era para la sociedad, qué importante era para los religiosos, como también qué importante o no, sin importancia era para los gnósticos. Estaba leyendo parte de la historia en los primeros 1500 años, donde la iglesia se reunía y trataba de debatir acerca de esto. ¿Cómo era posible que la parte humana pudiera mezclarse con la parte divina? ¿Cómo era posible que una persona podía tener dos divinidades a la misma vez? Y se hicieron grandes debates con relación a esto, pero Dios siempre, a través de la historia, ha usado hombres que han tenido la capacidad, no pensando con la mente, pero pensando con el corazón, de que sí es posible, era posible y sigue siendo posible, porque si la Biblia lo menciona o lo dice, significa de que sí es posible que Dios se apareció entre nosotros en una teofanía, en una parte humana, para que nosotros viéramos la gloria, el poder y la majestad que Dios tiene para la humanidad. Los fariseos constantemente atacaban a Jesús. Los saduceos también atacaban constantemente a Jesús. Aún los sicarios también, por otra parte, atacaban constantemente a Jesús para probar acerca de su divinidad. Y en muchas ocasiones
Él les demostró a ellos que el poder de ellos, de Jesús mismo, quien tiene autoridad de dar vida y quitar la vida, le dijo a uno: Lázaro, sal fuera. Y después de 3 días, dice la Escritura, Lázaro, el espíritu recobró en la vida de él y se paró, y pudo la humanidad entera ver que el poder de Dios, el bebé de Belén que le conocían, todavía tenía la autoridad de dar vida y quitar vida al ser humano. Y esa es la parte que muchas veces, a través de la Escritura, en los primeros años de la existencia, en los primeros 100 años, se empezó el debate acerca de eso. Han pasado 2000 años y todavía se sigue debatiendo, porque el enemigo quiere asegurarse que nosotros nos perdamos, que nuestra generación se pierda, las generaciones que siguen se pierdan y que la Navidad desaparezca por completo. Pero mientras que exista una iglesia que esté dispuesta a aceptar el nacimiento de Jesús y a celebrar la muerte de Jesús, todavía nosotros tenemos esperanza de continuar predicando un mensaje de salvación para la humanidad. Porque si no fuera cierto, cerramos nuestras Biblias, cada quien agarraría su camino, nos olvidaríamos del pesebre, nos olvidaríamos del bebé que nació en ese pesebre en Belén, y entonces cada uno haría lo que deseara. Pero la historia nos enseña que una y otra vez la sociedad ha fallado en querer probar que Jesús si verdaderamente nació o no. Pero la iglesia todavía tiene el estandarte en sus manos y puede proclamar la verdad de que es cierto que hace más de 2000 años Dios tomó forma humana para revelarse a nosotros. Y continúa diciendo a través de Colosenses: para apoyar las perspectivas sugiere el ejemplo que la frase la imagen del Dios invisible da a entender que Jesús fue meramente un ser creado que portó la imagen de Dios, que en el mismo sentido que toda la humanidad. Pero la verdad es que aunque fuimos creados en la semejanza de Dios, solo nos parecemos a Él. Jesús, por otra parte, es la imagen exacta de Dios. Nos damos cuenta, amada iglesia, que esta es una temporada para que nosotros podamos en realidad reconocer y recapacitar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través del bebé de Belén. Que para muchos que sabemos en las generaciones que siguen, no sabemos hacia dónde se dirige nuestra sociedad, no sabemos hacia dónde se dirige lo que vemos continuamente a través de las noticias. Pero en Hebreos también nos recuerda en el capítulo 1 que Él es la imagen, la idéntica, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dios, a pesar de que los grandes pensadores, como un hombre se le preguntó acerca de la maldad, ¿por qué si Jesús vino a la tierra? ¿Por qué si Jesús existió? ¿Por qué si Dios es real? ¿Por qué existe tanta maldad entonces en la humanidad? Y hubo un hombre que contestó: el producto de la maldad es la ausencia de Dios. Cuando Dios no está en la sociedad, la maldad puede levantarse grandemente. Por eso algunos hicieron la pregunta cuando se atacaron las torres del 9/11 allá en Nueva York. Y dijeron: ¿dónde estaba Dios que permitió que eso sucediera? La pregunta no era ¿dónde estaba Dios? La pregunta es ¿dónde estamos nosotros en realidad? Si todavía nuestra fe sigue adelante, si todavía nuestra fe está en Dios. Porque el producto de la oscuridad es que le falta luz a un mundo. De igual forma, hay tantos corazones oscuros todavía. Recuerdo en la escuela, yo en la primaria, tenía un profesor de ciencias sociales que me atacaba mucho. Bueno, yo iba a la iglesia porque me llevaban, pero prestaba atención a lo que decía. Y cuando se trataba acerca de la historia de Jerusalén o del cristianismo, me acuerdo que el profesor de ciencias sociales siempre decía: yo no creo en Dios.
Dios es simplemente alguien que la gente se ha creado en un pensamiento. Él decía además, yo tengo el pensamiento como los comunistas. La idea de Dios o de un Salvador es simplemente una mente frágil que no tiene la fuerza suficiente para entender que cada uno de nosotros también somos creadores y podemos hacer grandes cosas en la historia. Y cuando él mencionaba eso, yo siempre, como le dije, yo iba a la iglesia porque me llevaban, pero a pesar de que me llevaban, yo escuchaba y lo atacaba constantemente a él. Me acuerdo que un día escribí un libro, no sé si todavía existe el libro de él, que se llamó La evolución, el punto de alguna creación. Y me acuerdo que después de que presentó su libro, se puso frente al podium y empezó a hablar acerca de la evolución, cómo era que había sido creado todo. Y al final le preguntaron, oiga, le dicen, y de todo lo que usted hace, ¿a quién quiere agradecer por haber escrito este libro? Bueno, primeramente dijo, quiero agradecerle a Dios que me ha dado vida. Entonces me di cuenta que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Así de sencillo. Pero después me acerqué a él y le dije, ¿por qué tú que escribes un libro de la evolución, donde niegas la deidad de Jesús, donde niegas la deidad del Dios creador todopoderoso, ¿por qué le agradeces a Dios entonces? Me dijo, porque después de que terminé de escribir el libro, me di cuenta que todo concepto tiene lo que llaman una causa y un efecto. Causa y efecto. Nada puede subsistir de la nada. Tiene que tener una causa y un efecto. Entonces me di cuenta, como dijo Darwin, al final de su jornada, verdaderamente no venimos de la evolución. Tuvo que haber un creador supremo, el cual ha soplado vida, ha mantenido el universo, ha sostenido las constelaciones, ha sostenido las estrellas, porque si no hubiera Dios, todo se desvaneciera, no había ningún control en el universo, ni tampoco en la tierra. Aún las grandes mentes, tal vez, que han querido confundirnos, como el famoso escritor Darwin, que presentó sus teorías de la evolución y arrastró a una sociedad entera. Pero en su último libro, él reconoció que sí existe un creador. Porque nada de lo que existe puede existir de la nada. Tiene que haber alguien quien dirige, crea y controla todos los elementos. Por eso cuando Jesús le dice al que tenía el mal espíritu, salva al espíritu con autoridad y poder, al muerto le da vida nuevamente, entonces podemos darnos cuenta que en realidad lo divino estaba presente en un cuerpo para mostrarnos a nosotros una pequeña, podemos decir, reseña de acerca de lo que es el poder ilimitado. Eso no es un bebé en un pesebre. No es un bebé que se quedó ahí y toda la gente lo celebra y lo ve. Y para algunos simplemente ahí se quedó chiquito. No avanzó. No pudo haber hecho lo que ha de haber hecho tal vez. Y sin embargo, a través de las escrituras nos damos cuenta que Dios siempre dio revelación al ser humano para que el ser humano comprendiera que a través de la creación, a través de la salvación, a través del verbo hecho carne, Dios siempre se ha querido revelar al ser humano. Es el ser humano el que siempre se esconde, como en el caso de Adán. Cuando Dios lo llamó y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Adán respondió, me escondí. Todavía la humanidad sigue escondiéndose acerca de Dios. Para el rico su Dios representa el dinero. Para el sabio representan los libros. Para la ciencia médica significa que si no hay una prueba, una molécula, no pueden comprobar que Dios puede hacer un milagro. Pero para nosotros, el bebé de Belén tiene mucho más poder que nunca vamos a comprender. Todavía se sigue revelando a través de la sanidad. Todavía se sigue revelando a través de su poder.
todavía se sigue revelando a través del amor y la pasión que tiene para cada uno de nosotros. Todavía se sigue revelando a un mundo entero que, aunque muchas veces querrá negarle, en lo profundo de su corazón siempre sabrán que hubo un Dios que se encarnó. Cuando Lucas escribe este pasaje especialmente, y en el libro de Mateo también lo encuentra, el nacimiento de Jesús, podemos darnos cuenta que él da los eventos cronológicos que estaban escritos. Jesús tenía que haber nacido en la ciudad de Belén, de donde venía David. No puedo decir que hubo una casualidad para saber cuántas personas existían en aquel entonces, como se hace hoy en día los censos, pero en aquel entonces cada uno tenía que regresar a su lugar donde había nacido, pertenecía a su familia. Entonces ahí nos dice la Escritura que José y María marcharon de Galilea a la ciudad de Nazaret, pasaron por Judea hasta llegar a una aldea pequeña e insignificante llamada Belén, la cual dice la Escritura que al llegar ahí el cumplimiento llegó. Se ha habido un debate con relación por qué Jesús nació donde nació, una parte muy humilde. Porque no pudo haber escogido tal vez un lugar. Por eso los judíos no lo podían aceptar, porque para ellos necesitaban un libertador más que una sanidad del alma. Estaban no solamente presos físicamente, pero estaban presos también espiritualmente. Por eso cuando llegó el cumplimiento de la Escritura, dice la palabra de Dios que no hubo lugar donde él naciera dentro de un lugar tal vez cómodo, sino que en la parte de atrás del hotel, dicen los comentaristas, que había un cuarto insignificante, un cuarto donde la gente llevaba sus animalitos y los depositaba ahí para que pasaran la noche. Y no habiendo lugar adentro, por los pasillos que estaban llenos, por los cuartos que habían sido aglomerados por la gente de una alta sociedad, podemos decir, en la cual tuvieron la oportunidad de hacerlo, en la parte de atrás, donde estaban todos los animalitos. El dueño del mesón o del hotel le dijo: ¿sabe qué? No tenemos lugar, pero en la parte de atrás, viendo a María, le dijo: pueden hacer el bebé, pueden ocupar ese lugar mientras que pasa la noche. Y en ese cumplimiento dice la Sagrada Escritura de que María tuvo a Jesús. A través de su nacimiento de esa forma, también nos enseña a nosotros que la humildad de reconocer en nuestras vidas que no importa lo que alcancemos o lo tengamos, nuestra humildad refleja también en la parte que Dios necesita que nosotros demos al mundo. Ahora, cuando leemos la Escritura, no solamente en el libro de Lucas, sino que en el libro de Mateo también aparece, nos damos cuenta también que Dios tenía un propósito y un plan para enseñarnos a través del nacimiento de Jesús, que pudiera haber alcanzado, podemos decir, algo más grande en su vida material, pero a través de su humildad nos enseñó a nosotros que la deidad que él poseía, no solamente humana y divina, se mantuvo pura desde el principio hasta entregar su vida en la cruz del Calvario. Ahora, la pregunta para nosotros es: ¿qué significa la Navidad en realidad? ¿Cómo le damos nosotros sentido a la Navidad? ¿Qué podemos nosotros en realidad decir acerca del bebé de Belén? ¿Será que es una tradición más? ¿Un año más? ¿O será que en realidad ha despertado en nosotros el deseo de que el bebé que un día nació en la parte más humilde de un lugar y se reveló hacia nosotros? Y a través de esa revelación hermosa de un Dios infinito, tomando una forma finita, Juan lo describe. Y en el principio era el verbo, o sea, el logos, o sea, el libro, la palabra. Y dice: y aquel logos o aquel libro se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros, refiriéndose al Dios de las Escrituras. Por eso los hebreos, cuando escucharon cómo es posible que un libro pueda hacerse ser humano, cómo es posible que unas páginas
tomen forma humana. Y no solamente que un Dios poderoso, como dicen los judíos, haya entregado su vida en rescate por muchos. Porque para el griego era Dios no muere. Para los griegos era Dios vive en las alturas, en el monte Olimpos, donde bajaban supuestamente los dioses y se aparecían a los seres humanos. De ahí encontramos muchas historias. Si ha leído algunos libros griegos, usted encontrará la Ilíada y la Odisea. Clásicos libros que simplemente revelan una fantasía de algo ficticio nada más. Por eso el pensamiento griego no podía comprender cómo un Dios puede morir si los dioses no mueren. Cómo un Dios puede tomar vida a través de un libro y presentarse en forma humana. Eso no es posible. Por eso cuando el apóstol Pablo está en Colosa y se da cuenta acerca de los comentarios que están surgiendo dentro del pueblo de Dios, él tuvo que escribir el capítulo 1 y del versículo 15, donde dice: Él es la imagen, la copia real de un Dios poderoso que vino a habitar entre nosotros. Van a pasar más de 2000 años, amada iglesia. Han pasado, más de 2000 años. Y como le dije, todavía sigue el debate acerca ¿quién es en realidad Dios? ¿Quién es Dios en realidad? ¿Quién es el bebé de Belén? ¿Será que simplemente es una tradición para nosotros? ¿O en realidad ha hecho un efecto en nuestras vidas? Si ha hecho un efecto en nuestras vidas, que no sea simplemente un servicio más, que no sea una semana más, que no sea un mes más, que no sea simplemente un año más, sino que a través del nacimiento de Jesús nosotros también tomemos conciencia y nos hagamos dogmáticos de la palabra de Dios, o sea, defensores de la fe, que aunque nos ridiculicen en la sociedad o donde nos movamos, podamos demostrar que Dios tomó forma humana en salvación para cada uno de nosotros. Un hombre, con esta ilustración termino, iban a enjuiciar a un hombre muy poderoso, un hombre que tal vez nunca había escuchado acerca de Jesús. Estoy leyendo la historia y mientras que se acercaba, como decimos, el juicio contra él, él veía una destrucción completa de su vida. Él dijo: aquí ya no tengo yo esperanza. Caminaba por los pasillos con las grandes pinturas a su alrededor de un valor incalculable. Nada de eso podía traerle paz al saber que el juicio se acercaba en contra de él. De repente entra un hombre llamado Henry y lo ve y le dice: ¿por qué se encuentra así de esa forma? Y dice: porque el juicio viene contra mí y no tengo escapatoria. ¿Conoces tú a alguien que me pueda ayudar, Henry? Y Henry contestó de esta forma: yo no soy una persona religiosa, yo no soy una persona que va a la iglesia, yo no soy una persona que sabe hacer muchas cosas como otra gente, pero allá lejos me acuerdo que en casa se hablaba de Dios, un Dios que nos ama, un Dios que murió y un Dios que puede ayudarnos. Y le dice: Henry, ¿tú sabes orar? Y viene Henry y le contesta: no sé mucho, pero puedo decir unas palabras. Y ahí en esa gran mansión los dos se arrodillaron. Y dice Henry: cuando vi al hombre más poderoso de una nación doblar rodillas, llorar y decirle: Jesús, ayúdame. Dice: yo sentí que los cimientos de la casa temblaron.
Yo sentí el temor que se había apoderado de este hombre y que por primera vez en su vida estaba pidiendo ayuda al bebé de Belén, a Jesús de Nazaret. Después de que terminaron de decir unas cuantas palabras, Henry se para y dice, Mr. President, stand up with me. El nombre de él fue Richard Nixon y el que oró por él fue Henry Kissinger, un judío que lo habían llevado a la iglesia de pequeño, a la sinagoga, y que poco conocimiento tenía de Dios, pero lo poco se quedó grabado en su corazón. Y a través de esta oración, Richard Nixon, el expresidente, tomó valor, se enfrentó frente al Congreso, se enfrentó frente al Senado, fue destituido de su cargo, de su posición, pero aunque le fue quitada su posición como presidente, usted se recuerda Watergate, aún con todo eso, él logró mantener una serenidad en su vida y le dijo a Henry, no te separes de mí y donde quiera que caminemos, por favor, obra cada momento al Jesús que tú invocaste. Después de que por última vez usted lo ve en una foto muy famosa que dio vuelta al mundo entero, cuando él se va a subir al helicóptero, al Air Force One, él saluda al Marine que lo está esperando, voltea a ver a todos los periodistas que están alrededor y les hace la seña que quedó grabada en la historia de esta forma. ¿Usted se recuerda de esa foto? La pregunta es, ¿dónde él encontró paz y seguridad? Cuando se le conocía como el hombre más poderoso del mundo. Es a través de una oración dada al bebé de Belén. Nosotros tenemos ese hermoso privilegio, amada iglesia, de tener línea directa al Dios Todopoderoso, al Creador del universo, que en el momento de la angustia Él extiende su poder hacia nosotros, que en el momento de la soledad nos abraza, en el momento de la lágrima y el dolor nos limpia nuestras lágrimas, y en el momento de la noche más larga y oscura nos da luz y esperanza y nos dice, yo no me quedé como bebé en un pesebre, sino que tengo el poder en mis manos, tengo la autoridad en mis manos. Y lo mismo que hice en el Antiguo Testamento, lo hice en el Nuevo Testamento, revelando mi poder, y lo haré a través de la historia. Y producto de eso, amada iglesia, usted y yo estamos en esta mañana. Porque Jesús tomó forma humana y se dio en sacrificio por cada uno de nosotros.